Hola amiguitos, en este nuevo video les hablaré sobre los elementos del teatro. Los elementos del teatro son 11. Dentro de ellos tenemos el texto, dirección, actuación, escenografía, vestuario, sonido, iluminación, utilería, maquillaje, coreografía y audiencia. Ahora les voy a hablar de cada uno de ellos de forma particular. El texto se denomina guión en el teatro. En él se plantea y se explica la historia. Incluye así el desarrollo de los hechos, las escenas, los diálogos, etc. Es decir, engloba toda la trama, dividiéndose en planteamiento, nudo y desenlace. Un detalle a conocer del texto es que utiliza paréntesis para precisar la acción que sucede mientras se pronuncia el fragmento en cuestión. El texto es dividido en actos. Sería el equivalente a los capítulos en las novelas. Los actos, a su vez, se dividen en fragmentos más pequeños, denominados cuadros. Sin el texto o el guión, la obra no existiría. Así que es uno de los elementos más fundamental del teatro. Otro elemento es el director, que es la persona que coordina la obra para que todos los elementos del teatro funcionen correctamente. A su vez, puede o no ser actor. Su trabajo incluye coordinar las escenas, a los actores, el maquillaje, etc. Se trata de la persona que tiene mayor responsabilidad. Aquí podemos apreciar un ejemplo de un guión teatral. Lo que está en paréntesis se llama acotaciones. Esto le indica al actor lo que tiene que hacer. Él no lo va a decir, solo lo actúa. Y al lado podemos ver una imagen de un director guiando una presentación teatral. Otro elemento del teatro es la actuación. Aquí los actores y las actrices son personas que han estudiado artes dramáticas y que presentan la obra y su historia a través de los guiones, las escenas, las acciones, la vestimenta, etc. Es decir, tienen la misión de transmitir esa historia al público a través de sus palabras, acciones, gestos, etc., dando vida a los diferentes personajes. En toda obra de teatro existe como mínimo un actor o actriz, siendo frecuente que haya más de uno. Sin embargo, debemos destacar que una obra teatral también puede ser desarrollada a través de marionetas o títeres, es decir, que no se necesitan personas dentro del escenario. En este se trata de obras especialmente destinadas al público infantil. Otro elemento es la escenografía. Esta engloba los diferentes decorados que se utilizan para ambientar la historia, es decir, decora el espacio donde actúan los actores. Puede ser con sillas, mesas, etc. El objetivo de la escenografía es representar la época histórica de la trama, así como el espacio temporal, social y geográfico donde se desarrolla la misma. La imagen a nuestra izquierda nos está mostrando la actuación de algunos actores y actrices. Y la imagen de la parte derecha nos muestra dos tipos de escenografía. Como les decía anteriormente, si la obra que se va a presentar es de una época antigua, el escenario debe estar decorado de esa forma, con objetos antiguos. Si la obra va a representar una historia de princesa, como lo vemos allí, la escenografía es un castillo, o sea, se adecúa a la obra
que se va a presentar. Otro elemento fundamental es la utilería. Estos son objetos que los actores y actrices utilizan a lo largo de las diferentes actuaciones. Pueden moverlos, tirarlos, esconderlos, etc., en función de la acción. Aunque se consideran parte de la escenografía, también es un elemento distintivo del teatro. Estos pueden ser mesas, balones, hula hula, lámparas, sillas, etc. La iluminación incluye la manera de mover las luces y se utiliza para que los focos iluminen una u otra zona del escenario o a los actores. Además, incluye todas las luces y focos utilizados durante la obra, así que permiten transmitir determinadas emociones, resaltar o esconder a los actores, etc. El sonido. Este está formado principalmente por la música y los efectos sonoros diversos. Por ejemplo, el sonido de pajaritos en una escena, cuando hay flores, cuando está la primavera. Permite dar énfasis a la historia y enriquecerla. Además, incluye también los micrófonos. Otro elemento es el vestuario. Este incluye la ropa y los complementos que llevan puestos los actores y las actrices, o los títeres. El vestuario es un elemento clave para identificar a los personajes, ya que forma parte de su rol, historia, personalidad, características personales, estatus social, profesión, estatus económico, etc. Además, también permite identificar la época en la que se desarrolla la historia, es decir, ofrece muchísima información a las personas que están viendo la obra de teatro. De esta forma, vemos cómo a través del vestuario se puede crear un personaje. Este trabajo lo desarrolla un profesional del estilismo de forma coordinada con el maquillador. El maquillaje es otro de los elementos del teatro que permite caracterizar al actor o actriz a través de su aspecto físico. En este caso sería el rostro. Como veíamos, se relaciona con el vestuario, es decir, que debe ir acorde a él o al menos debe tener un sentido conjunto. El maquillaje se utiliza para potenciar las cualidades de los actores o defectos, según el tipo de personaje. Este se realiza principalmente a través de productos cosméticos, pinturas, cremas, etc. El siguiente elemento del teatro es la coreografía. Esta incluye los bailes o las luchas que aparecen a lo largo de la historia. La coreografía es fundamental en las obras musicales. Los movimientos y los bailes de los actores deben ir acorde a la música y a la historia. La audiencia es el público, es decir, las personas a las que se les pone la obra teatral, que acuden a verla. El objetivo del teatro es entretener al público de diversas maneras, además de transmitir ideas, valores sociales, políticos, históricos, etc. Es por ello que aunque el público no intervenga en la obra, se le considera un elemento importante de la misma.